significante y eso es lo que se van a poner y es lo que van a usar. Gloria al Señor. Los hombres somos un poco más y nos combinamos rápido. Aleluya, Dios bendiga a los hombres de esta casa. Que Dios los bendiga mucho más, porque las damas están bendecidas de a mucho. Amén. Gloria al Señor. Busca lo que necesita entre lo que tú tienes. A veces cuando estamos en circunstancias, en situaciones o en necesidades, comenzamos a buscar cosas en lugares equivocados, o más bien comenzamos a buscar lo que necesitamos en lugares equivocados. Y por eso el proceso dura más, por eso la necesidad dura más, por eso la circunstancia dura más, porque estamos buscando donde no debemos buscar. Gloria al Señor. Y como estamos buscando donde no debemos buscar, entonces no encontramos lo que necesitamos de momento. Gloria a Dios, aleluya. Y a veces decimos, mira, tanto que busqué y mira dónde era que estaba. ¿Por qué? Porque estábamos buscando en el lugar incorrecto. Diga conmigo, lugar incorrecto. Gloria al Señor, aleluya. Si no todos nosotros, casi todos conocemos la historia del hermano Moisés, un patriarca que Dios llamó, que Dios escogió. Gloria al Señor. Pero debemos ver en las condiciones en que Moisés viene a la tierra, viene al mundo. Amén. Moisés nace en un momento precario, en un momento difícil, en un momento atacado, en un momento de grandes circunstancias. Gloria al Señor. El que veamos a Moisés ahora en el capítulo 4, amén, gloria al Señor, es porque hubo un milagro un poco más atrás. No debía Moisés existir si había un decreto de un rey que decía que los niños que nacieran debían ser muertos, debían morir. Alabado sea Dios. Ese era el decreto que existía, esa era la ley y debía cumplirse. Gloria al Señor. Aleluya. Y en ese tiempo le tocó nacer a Moisés. En ese tiempo le tocó venir a Moisés. Alabado sea el Señor. Y lo que dice la palabra de Dios es que Moisés al nacer lo colocan en un lugar para preservar su vida. Cuando Moisés nace debía morir porque ese era el decreto, amén. Pero cuando él nace aparece esas clases como de ideales, canales de Dios que llegan para preservar la vida de este niño. Y es entonces cuando es tomado y es colocado en una pequeña barca. Se acomoda esta barca y ahí es puesto Moisés. Y lo colocan en un río. Alabado sea el Señor. Y dice que se detienen a ver qué va a pasar con Moisés. ¿Qué va a suceder con Moisés? Porque no murió cuando nació. Entonces vamos a ver ahora si va a morir en medio de este lago, puesto que el sol podía causarle situaciones a este niño. Ahora a mí me llama la atención de que la palabra de Dios dice literalmente, y no pudiendo agacharlo más. O sea que de ahí hacia atrás este niño no había llorado. Y los niños desde que nacen lloran y su vida continua es llorar. Lloran hasta porque lo besen. Lloran hasta porque lo carguen. ¿Cuánto más un niño que esté incómodo en un lugar no va a llorar? Aleluya. Lo que pasa es que Moisés lloró cuando debió llorar.
Y aquí hay una enseñanza bonita. A mí me llama la atención esta enseñanza. Y es que nosotros somos muy dados a llorar cuando no tenemos que llorar. Nosotros somos muy dados a hablar cuando no tenemos que hablar. Nosotros somos muy dados a quejarnos cuando no tenemos que quejarnos. Pero Moisés escogió llorar cuando debió llorar. Dile al que está a tu lado, no llores cuando no debes llorar. Repítale, dígale, no llores cuando no debes llorar. Y el creyente tiene que adaptarse, acostumbrarse a hacer las cosas cuando Dios le indique. Cuando Dios le señalice que debe hacerlo en ese momento, porque cuando lo hacemos dentro del propósito o del orden de Dios, vamos a ser escuchados. Alguien nos va a escuchar. Y no solamente nos va a escuchar, que sino también nos va a socorrer y nos va a librar. Moisés nació con un diseño. Por eso dice que Moisés, dice literalmente el capítulo, por ahí no recuerdo ahora, que viene de la familia de Leví. Esa es la distinción que la Biblia le da a Moisés. No solamente por distinguirlo, sino para señalar el servicio, el encargo que este muchacho en este tiempo traía sobre sus lomos, traía sobre sus hombros. Repito, Moisés trae un diseño de compromiso que ni el faraón, ni el río, ni el sol, ni la falta de atención podía sacarlo de su vida. Porque quien encarnó en él esta función fue el propio Dios. Y lo que Dios hace, usted y yo no lo vamos a corromper. Lo que Dios dice, usted y yo no lo vamos a detener. Lo que Dios dice se va a cumplir, aunque usted truene, aunque usted llore, aunque usted se queje, aunque usted no entienda. En el momento, Dios lo va a hacer. Aleluya. Y esto hay que entenderlo. Esto hay que entenderlo. Cuando es Dios, es Dios. Cuando es Dios, no es igual que cuando es usted o cuando soy yo. Es Dios. Es el soberano. Y repito, Moisés traía un diseño encarnado. Aleluya. En Jesús decía el rey de los judíos. Y Moisés decía el libertador de Israel. Tú también tienes un nombre. Tú también tienes un diseño. Hay algo escrito en tu interior que nada lo va a poder borrar. Nada ni nadie. Porque quien se encargó de escribirlo fue ¿quién? Dios. Entonces Moisés venía con un trabajo específico, con un diseño específico. Gloria al que vive para siempre. Y este diseño indica que él tenía una conexión sacerdotal, que él tenía una conexión con palacio, que él tenía una conexión con gobierno. Y esto tenía que ser, esto debía llevarse a cabo. Ahora, en el capítulo 3, Moisés aquí es pastor de ovejas. Un trabajo insignificante, un trabajo que no da mucha relevancia. Aleluya. Pero este trabajo no le resta a su llamado. Repito, este trabajo, esta función no le resta a su llamado. El que Moisés ahora sea pastor de
oveja no está diciendo que no es el libertador de Israel. Y esto no desilusiona a Moisés. Pudo haber tenido una situación emocional, porque lo humano llama la atención cuando tú te visualizas en un lugar y de repente no está. Entonces la humanidad te dice: ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no estoy en donde yo soñé? Pero recuerda que Dios te va llevando poco a poco. Así trabaja Dios. Repito, Dios te va empujando poco a poco a medida que tú se lo vas permitiendo. Nosotros mismos somos los que atrasamos el trabajo de Dios en nuestras vidas. Nadie más. Ni tu compañero ni tu compañera, ni el líder ni la líder son los que detienen el trabajo de Dios en tu vida. Eres tú mismo. Va a depender de cuál es tu actitud frente a las circunstancias. Va a depender de cuál va a ser tu posición en frente de las limitaciones. Y por eso encontramos a un Moisés que, aunque es pastor de oveja, es el libertador de Israel. Es el mismo hombre que tiene conexión con el sacerdocio y es el mismo hombre que tiene conexión con el palacio. Es el mismo hombre que Dios soñó para que no solamente se criara en el palacio y aprendiera las reglas de palacio, sino para que dirigiera a todo un pueblo. Aleluya. Pero en el capítulo 4 ya es donde Dios revela literalmente el llamado a Israel, a Moisés. Y dice que en esa revelación, yo le llamo un paquete a esta revelación de Moisés. Porque si bien es cierto que Dios se le aparece a Moisés en medio de una zarza y le dice: yo soy Dios y aquí estoy y te estoy llamando para tal o cual cosa, Moisés no le dijo, o Dios no le dijo todo lo que Moisés iba a pasar. Dios no le dijo cuántos viajes él iba a tener que dar al faraón. Dios no le dijo cuánto desaliento iba a tener con el propio pueblo de Israel. Dios no le dijo cómo iba a ser el comportamiento de este pueblo. ¿Sabe por qué no se lo dijo? Porque si se lo dice, no solamente él dice que él no sabe hablar, sino que no va a la cita con Dios. Aleluya. Por eso hay secretos que Dios no te los revela ahora. Por eso hay secretos que en medio del llamado Dios no te lo da a conocer. Dios solamente te escoge, te llama, te dice: quiero que haga, quiero que vaya, quiero que vire. Pero no te dice que en el medio del camino tú te vas a encontrar con tantas espinas, porque entonces tú no vas a ir. Pero sin Dios revelártelo, tú te niegas. Sin Dios revelártelo, tú das para atrás, tú comienzas y vuelves hacia atrás. Ahora si Dios te lo revela. Pero la intención de Dios es usarte a ti o sí o sí. La intención de Dios es usarte a ti, pase lo que pase y digas lo que digas. Por eso ninguna de las cosas o las objeciones que Moisés llevó ante Dios fueron válidas. Ninguna. No hubo una. Por eso le dice: mira, yo no sé hablar. Dios dice: a mí qué me importa que tú no sepas hablar. A mí no me importa que tú no sepas hablar. A mí lo que me interesa es que tú vayas.
es igual que usted y que yo en este tiempo. Dios quiere que tú vayas. Pero tú quieres tener todo de todo para ir. Yo lo hago, pero tienen que tenerme todo ahí. Sí, yo quiero que Dios me use, pero todo tiene que estar ahí, ¿eh? Usted sabe que el ser humano siempre usa como un gesto para hablar. Y yo imito a ver si alguno lo usa. Dios no te está diciendo que pongas nada. Dios no te está diciendo que lleves nada. De hecho, en un tiempo los discípulos iban y el Señor le dijo: no lleven nada por el camino. Usen solamente lo que se le va a dar. Dios se está presentando como el Dios proveedor. No solamente el Dios que llama, el Dios que exige, el Dios que diseña. No, el proveedor. Él se va a encargar de poner todo lo que hace falta en tu vida. Dios se va a encargar de poner todo lo que hace falta en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en tu vida. Dios se va a encargar, no eres tú. Porque nosotros a veces queremos ayudar a Dios. Bueno, como Dios me llamó, yo voy a llevar un mulo de pollo. Pero Dios no necesita eso. Como Él me llamó, yo voy a disponer este $1,000,000 de pesos. Dios no necesita eso. De $1,000,000 de pesos es Dios billonario. De mulo de pollo es Dios billonario. ¿O acaso no dice: de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella existe? Lo que Dios está buscando en este tiempo solamente es la herramienta humana. Gentes dispuestos. Gentes que digan: aquí estoy yo. Gentes que digan: yo voy. Ese yo voy tiene un indicativo de compromiso. Y en este tiempo Dios necesita gentes aún más comprometidas. Gentes más comprometidas. Gentes más responsables con Dios. Y usted dirá: pastor, yo soy responsable, hasta ahora he hecho. Te exige más. Dios está exigiendo más. Dios está pidiendo que perfeccione esa responsabilidad. Porque a veces queremos hacerlo melaganariamente. Pero no. Hágalo bien hasta el último día. Tiene descontento, hágalo bien hasta que usted se vaya. Yo aprendí que en los medios de trabajo donde quizás no estaba cómodo o para mí era abusivo estar ahí, algunas acciones, aprendí a no trabajar con descontento. Aprendí a hacerlo con gozo y con alegría. Aprendí a honrar a Dios con lo que yo hago, independientemente. Aprendí a honrar a Dios con lo que hago. Aleluya. Y yo pienso que honrar a Dios con lo que hacemos es parte del reino de Dios. Todo el que hace las cosas conforme a Dios es parte de su reino. El problema de hoy es que hay gente que quieren ser parte del reino, pero no hacen las cosas como Dios quiere. No es que lo haga, es como Dios quiere que tú lo hagas. No es tu diseño, es el diseño de Dios. Por eso Moisés dijo: yo no sé hablar. Y que no sabe hablar, yo voy a colocar a alguien que hable por ti. Aleluya.
¿Y qué voy a decir? No te preocupes que yo pondré palabra en tu boca. ¿Usted se da cuenta que todo lo está proveyendo Dios? ¿Usted se da cuenta que todo lo está poniendo Dios, incluyendo al propio Moisés? Aleluya. Porque lo que Dios hace, lo hace enteramente perfecto. Aunque de pronto se vea imperfecto, hay perfección de Dios en eso. Moisés debía estar muerto porque era la ley. Ahora, Dios preservó la vida de Moisés. Lo que estamos diciendo es que nadie está por encima de Dios. Ninguna información, ningún decreto, ninguna ley. Nadie está por encima de Dios. Y eso me gusta de Dios. No es que Dios es imponente, es que su soberanía no es para menos. Siendo Dios soberano, que actúa sin adherirse a tiempo, ni a espacio, ni a fecha, ni a hora o tiempo, Él sigue trabajando con Moisés. Y le dice, necesito que tú seas el libertador de este pueblo. Ahora Moisés, en toda su trayectoria y hasta donde hemos llegado, como dije ahorita, usted ve que él tiene cierto miedo. Él tiene cierto temor, como es natural, le pasa a usted y le pasa a mí. Pero ese no es un indicativo de que tú no puedas o que tú no seas capaz. Aleluya. En la posición en que está Moisés ahora, donde anteriormente se veía en otra posición, es como para decir, estoy menguando. Como a veces usted piensa, Señor, no veo que está pasando nada. Al contrario, vamos para atrás. ¿Qué es lo que está pasando? Dios está poniendo cada ficha en su lugar. Y así camina Dios. Así camina Dios. O usted no ha escuchado o no es el de los que le ha dicho, Señor, tú eres mi alfarero. La expresión mi alfarero es una expresión comprometedora. Además de ser dicha por un valiente, tú eres mi alfarero, es una expresión comprometedora. Porque el alfarero se encarga de quitar y poner. Y a veces la vasija cree estar bien. Pero el alfarero conocedor, diseñador, dice, hay cosas que tengo que quitarla todavía. ¿Y sabe qué hace el alfarero? ¡Pra! Te deja romper. ¿Sabe qué hace Dios? ¡Pra! Permite una caída. Pero en esa caída no está solo. En esa caída está tu diseñador. En esa caída está tu alfarero. Aquel de quien tú dijiste, yo quiero que tú seas mi alfarero. Pero el alfarero está para eso, para romper y para hacer de nuevo. Moisés posiblemente fue roto y creado otra vez. Posiblemente sus emociones se decayeron, pero fueron levantadas. Posiblemente sus ánimos se fueron al piso, pero fueron recogidas otra vez. Sus lágrimas tal vez cayeron muchas veces para ser consumidas por la tierra, pero Dios recogía sus lágrimas y la tomaba como una adoración. Porque aunque él se negaba, fíjese qué contraste aquí, aunque él se negaba, no estaba diciendo que no iba.
no decía que no iba. Él decía: Señor, y si yo voy, ¿qué voy a decir? O sea que él tenía intención de ir. El problema está cuando usted dice que no puede. El problema está cuando usted dice que no quiere. El problema está cuando usted dice que usted no va a ir. No, yo no voy, me resisto. Yo me resisto a creerlo. Dígale que está a su lado: cuando Dios llama, llama. Así que busca lo que necesita entre lo que tiene. Aleluya. Moisés, el libertador, el Dios, el tipo de Dios que iba, el mismo Dios le dijo: lo que pasa es que a ti te ven como un tipo de Dios, con D minúscula. Cuando tú vayas te van a ver como un Dios, con D minúscula. El mismo Dios hablando de este tipo, refiriéndose a su diseño, a su poder, refiriéndose a su gloria. Fíjese, cuando nosotros nos minimizamos a nosotros mismos, nosotros nos vemos tan pequeños, nosotros nos vemos tan incapaces, pero Dios lo está viendo como un Dios. Él se ve como el que no puede, como el que no tiene, pero Dios lo ve como el superdotado, como el supercapaz. ¿Qué buscaba Dios con Moisés? Que mantenga su posición de ir. Y Dios lo estaba alimentando. No sé hablar, no te preocupes. ¿Qué voy a decir? No te preocupes. Hasta que llegamos al espacio en donde dice: y Moisés dijo al pueblo, después de muchas cosas que pasaron, que no vamos a mencionar ahora, ya ahora vemos a un Moisés un poco diferente. Pero Moisés tuvo que entenderlo. Moisés tuvo que llegar a la conclusión, como tenemos que llegar tú y yo en este tiempo, de que cuando Dios llama, hay que ir. Que cuando Dios dispone, hay que ir, hay que hacerlo. Esto nos lleva a entender a nosotros que no venimos al mundo solamente por venir. Esto nos dice a nosotros que no estamos en el evangelio solamente por estar. Traemos un diseño de Dios en nuestra espalda. Traemos un diseño de Dios en nuestras manos. Por eso Moisés, en un momento determinado, dice al Señor que va. Ok, yo voy. ¿Qué hago? Y Dios le dice: ¿qué tienes en tus manos? Él le dice: bueno, yo no tengo muchas cosas. Lo que tengo en mis manos es un palo seco que yo uso para sostenerme cuando camino y para librar a los animales de posibles atacantes. Para eso exclusivamente me sirve ese palo seco. Ese palo es insignificante. Ese palo no va a servir más que para lo antes dicho. Pero no me va a servir para yo derrotar un imperio. Este palo no me sirve para yo tumbar la voluntad de un faraón. ¿Y dónde estaba él? Algo insignificante, y desde el punto de vista es verdad, algo insignificante. Pero lo insignificante puesto en la mano de Dios es un arma. Repito, lo insignificante en las manos de Dios es un arma de destrucción masiva. Aleluya, aleluya. Sin Dios no hace nada, sin Dios no sirve, pero en las manos de Dios. Insignificante. Fíjese que
Moisés y David pensaron diferente. Cuando David está frente a Goliat, él tiene piedrecitas en la mano. Y él dijo, con estas piedrecitas lo voy a vencer. Ahora Moisés tenía una vara y dice, esto no me sirve. David, con piedras insignificantes lo voy a vencer. Moisés dice, con este palo insignificante no voy a lograr nada. Ahora, el contraste aquí es que David tenía esas piedras en las manos del Señor. Literalmente David no podía vencer a Goliat, porque era un chico, era un muchacho y era más pequeño. Goliat era un tipo muy grande, robusto, fuerte. Nunca David iba a poder con Goliat. Ahora yo le hago una pregunta a 1.500.000. ¿Quién fue que peleó con Goliat? Fue Jehová. Pero necesitaba una persona, necesitaba a alguien, necesitaba alguien que llegara y que diga, ¿qué le pasa a este hijo del diablo que quiere obstruir y maltratar el pueblo de Dios? Se necesita en este tiempo hombres y mujeres que se levanten, aleluya, frentes a gigantes y digan, ¿qué te está pasando con el pueblo de Dios? Y no seamos los que nos sumemos a la derrota. No, que hay un problema. Y que yo sabía, tú sabes. ¿Qué pasó eso? Eso lo sabía yo. ¿Usted no se ha encontrado con gente así? Sí. Y se unen dos. Y viene otro. Mira, tú no sabes. Eso yo lo vi llegar. Y se unen tres. Hasta que te lo cuentan a ti. Hasta que te lo dicen a ti. A ti que tienes el diseño. A ti que tienes el compromiso. A ti que tienes la fe. A ti que conoces a Dios. A ti que sabe que Dios es capaz de que con una vara se pueda secar el mar rojo. Apláudale con gusto. Aleluya. Aleluya. Hasta que se encuentran contigo. Cuando se encuentran contigo las cosas son diferentes, pues tus palabras de aliento y tu disposición va a causar un estrago en el mundo espiritual y las cosas se van a resolver. Y que se resuelvan a través de mí es honra para Dios. El que Dios me use a mí, la gloria y la honra sea para Él. Y alguien dice, y el deleite para ti. Y el tongoneo para ti. No, porque hay un tongoneo sano. Hay una alegría sana. Gracias, Señor, porque me usaste. Gracias, Señor, porque me escogiste. Gracias porque lo hiciste a través de mí. Gracias porque fuiste propicio a mí, Señor. Gracias. Y ahí está bien, ¿verdad? Pero cuando Dios te usa y tú te la das de que Dios te usa, entonces hay un problema serio. Cuando estás en el departamento y tú te la das de que está en el departamento y que si tú no estás no suceden las cosas, entonces hay problema. Porque tú no eres. No sé si usted ha escuchado gente que dicen, yo soy la que de los ojos del Señor, la niña de los ojos de Dios. No, la niña de los ojos de Dios somos todos. Porque Dios no tiene niños bonitos ni niñas bonitas. Dios tiene hijos para usarlos
Tiene hijos para que le obedezcan. Tiene hijos escogidos para cual Moisés vayan sin importar la circunstancia o afrontando las circunstancias que se puedan presentar. Pero voy. Es verdad que hay circunstancias, es verdad que hay oposición, pero voy. Por eso más adelante usted se encuentra con un tipo que lo mandan a inspeccionar la tierra. Y cuando llega, viene decaído, viene triste. ¿Qué pasó? Hay unos gigantes. Esa gente son explosivas. Con esa gente no vamos a poder. Esa tierra la vamos a perder. Ahí no vamos a entrar. Pero había alguien que tenía diseño de Dios. Había alguien que conocía a Dios. Había alguien que escuchó la voz de Dios y dijo: Dios habló. Y como Dios habló, va a suceder. Y como Dios lo dijo, yo lo voy a ver. Por eso dijo: esos gigantes nos los vamos a comer como pan. Como pan no los comeremos. ¿Qué valor, Va a ser nuestros alimentos esos gigantes? Porque había alguien que tenía diseño de Dios. Por eso en el capítulo 3, en el capítulo 14, en el verso 13, usted ve que el Moisés que se quejaba, el Moisés que decía que no podía, el Moisés que decía que no tenía, entendió, comprendió la voluntad de Dios. Y dice lo siguiente: y Moisés dijo al pueblo: no temáis. El hombre que estaba temeroso, que estaba asustado, que estaba triste, ahora dice al pueblo: no temáis. Estén que firmes y verán la salvación que hará Jehová hoy. No sé si usted no se da cuenta que el tipo está siendo muy específico aquí. Muy específico. Palabras muy clave. Dice: no teman, no tengan miedo. Estén firmes. Velen y verán salvación que Dios hará hoy. Él lo va a hacer, pero no sé cuándo, pero Él lo va a hacer. No, Él lo va a hacer hoy. Es una posición de fe. Y cuando Dios ve posición de fe, las cosas suceden. Recuerdo en una ocasión que estábamos en la iglesia de Santo Domingo, en una circunstancia de esas que siempre se presentan, que cuando se presentan te da deseo de abandonar todo, cerrar las puertas y no volver más. Y necesitábamos pagar el local y debíamos unos cuantos cuartos. Y yo estaba muy agobiado como Moisés. Y decía que no tenía como Moisés. Y decía que no podía como Moisés. Pero llegué a ser el Moisés del capítulo 14. Y un día recuerdo que me fui a las 3 de la tarde a la iglesia a orar. Mi esposa y yo, no sé si había alguien más. Creo que mi esposa y yo. Mi pastora y yo. Mi pastora favorita. Siempre de la mano. En altas y bajas. Pero agarrado ahí. Y cuando yo me quería soltar, ella me decía: ven para acá, negro, ¿para dónde que va? Y en un momento de oración, rígida oración, yo recuerdo que dije lo siguiente. Dije: Señor, tú ves la necesidad que hay aquí, pero yo necesito pagar hoy esa deuda. Repito, hoy esa deuda. Y no teníamos dinero para regresar a la casa. No íbamos a pie. Cruzando el puente, tú sabes. Dice que viendo el panorama. ¿Sabe? Esos paseos obligados.
íbamos como viendo el panorama. Oh, qué lindo, mira el puente. Oh, Villa Duarte. Oh, mira los pastores ahí. Vamos caminando. Era que no teníamos pasaje para devolvernos. Pero necesito pagar ese dinero hoy. Y no pasaron minutos. Llega alguien. Good afternoon. How you doing today? Y nosotros bien. Con la cara así, bien. Dice, estoy aquí porque Dios me mandó. Digo, bienvenida. Dice, ¿cuánto ustedes necesitan pagar de este local? Por eso yo me muero siéndole fiel a Dios. Por eso yo me muero invirtiendo para Dios. Por eso yo me muero creyéndole a Dios. Por eso yo fracaso en este camino siéndole fiel a Dios. Porque Él ha sido muchas veces fiel para conmigo. Muchas veces. ¿Cuánto hay que pagar? Nosotros tímidos, como que no fue Dios que habló. Como que no fue Dios que la mandó. Hay que pagar. Y cuando esa mujer hizo así, comenzó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y se pasó de contar. Dice, paguen el local. Denle aplauso al Señor, que Él se lo merece, hombre. Ese Dios de Moisés es al Dios que tú le sirves en este tiempo, puesto que Él no cambia, no tiene sombra de variación. Y si no se hizo indiferente con Moisés, contigo mucho menos se va a hacer indiferente. Contigo mucho menos lo va a hacer. Por eso aquí dice, estén firmes, orienta al pueblo. Estén firmes. Estén sujetos a la salvación que va a hacer Dios hoy con ustedes. Porque los egipcios que ustedes han visto, los perseguidores que ustedes han tenido por mucho tiempo, tírenle foto. Porque nunca más lo van a volver a ver. A esa circunstancia que tú estás atravesando, tírale foto. A ese problema que tú estás pasando, gloria al Señor, tírale foto. A esa limitación que te está agobiando, lánzale foto, porque nunca más la volverás a ver. Nunca más tocará la puerta de tu casa. Nunca más tocará la puerta de tu vida, porque Dios Amanda, la vasalla. Oh, siento el poder de Dios en esta casa. Siento su misericordia. Siento su accionar. Siento su mover. Nunca más lo volverá a ver. No importa cómo se llame. No importa qué nombre tiene, nunca más lo volverá a ver, dice. Porque Jehová peleará por ti. Porque Jehová peleará por ti y tú estarás quieto. Tú estarás tranquilo. Esa es la intención de Dios. Traer paz a nuestras vidas. La intención de Dios es calmar la tempestad que te está agobiando. Es el deseo de Dios. Ese es el gusto de Dios y es lo que Él va a hacer.
No lo va a hacer en tu tiempo, obviamente. Dios lo va a hacer en su momento. Porque para Dios hacer cosas en ti, tú tienes que soltar cosas. O tú pones lo nuevo en donde mismo está lo viejo. No. Dios necesita que tú saques todas esas quejas. Dios necesita que tú saques todas esas objeciones. Dios necesita que tú saques todas esas limitaciones que tú mismo te has colocado. Porque su gloria vendrá sobre ti y te va a enriquecer. Porque tu gloria se ha de manifestar y ha de impactar tu vida y ha de producir cambios. Peleará por ti y tú estarás tranquilo. Entonces Moisés dijo a Jehová: ¿por qué clamas a mí? Y uno de los problemas que azotan nuestras vidas en este tiempo es que hacemos las cosas cuando no tenemos que hacerlas. Por eso repito, Moisés lloró cuando debía llorar. Alguien escribió y dijo: hay tiempo para todo en la vida. Y citó muchas cosas. O sea que aquí todo tiene su tiempo. Por eso aquí Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Pero ¿qué pasa, Dios? ¿No es bueno clamar? Sí, es bueno clamar, pero no es tiempo de clamar. ¿O acaso pueden los que están de boda estar como si estuvieran luto? ¿O viceversa pudieran estar los que están de luto como si estuvieran de fiesta? No. Cada cosa tiene su tiempo. Cada cosa tiene su momento. ¿Por qué clamas a mí, Moisés, y no actúas? ¿Con qué voy a actuar, Señor? Pero por favor, tú tienes la herramienta en tu mano. Por favor, Moisés, en muchas cosas que te di, busca entre lo que yo te di lo que necesitas. Una vara. Una vara. Alza tu vara. Extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Qué le dijo? Extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Dios podía hacerlo desde el cielo, dividir el mar en dos y el pueblo pasar en seco. Pero la complacencia de Dios era usar a Moisés. O sea, que Dios se complace en usarte a ti. Que Dios se complace en permitirte a ti hacer cosas. Él podía hacerlo, su poder podía hacerlo. Pero la Biblia dice que quien divide el mar es Moisés. Extiende tu mano y divide el mar en dos para que el pueblo pase como en seco. No hubo señal de que el pueblo pasó por donde había agua. Y eso se llama perfección. Eso se llama perfección absoluta. Yo no sé si usted ha escuchado un dicho que dice que donde hubo fuego quedan cenizas. Pero cuando el tipo este es metido al horno de fuego, la Biblia dice que él ni hedía a fuego. Porque Dios sí sabe hacerlo. Dice que no tenía olor a humo. Aleluya. Y ahí abajo había fuego. Lo menos que podía pasar era que él oliera a humo. Pero cuando Dios hace las cosas, las hace tan perfecta
que no hay necesidad de dudar. Ponte de pie esta mañana. En este día, mi intención es que tú comprendas, entiendas el propósito de Dios. Hoy tú estás así, pero mañana tú no vas a estar así. Dios te invita en esta mañana a verte como Él te ve. No como yo te veo, ni siquiera como te ves tú mismo o tú misma. Te ves atacado, te ves derrotado, te ves confundido, te ves detenido, te ves opacado, te ves sin brillo, te ves. Dios te ve la joven reluciente que Él diseñó. Dios te ve a ti como el hombre fuerte que Él diseñó. Dios te ve a ti como el hombre valiente, como la mujer valiente, como la mujer y el hombre que puede. Aquellos que dicen: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé si estoy hablando con alguien en esta mañana. No sé si para alguien es esta palabra. Pero tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No hay nada que tú puedas hacer o no puedas hacer con Dios. Todo lo puede hacer en Dios. Solo tenemos que poner lo insignificante en las manos del Señor. ¿Qué es lo único que me queda? Un pequeño aliento de vida. Ya no tengo fuerzas. Ya yo no sé lo que voy a hacer. Ya yo me siento sin esperanza. Solamente estoy respirando. Con ese respiro Dios va a hacer el milagro. Con ese respiro Dios va a glorificar su poder. Con ese respiro Dios es suficiente para Dios hacerlo. ¿Qué necesita Dios? Que ese respiro tú lo pongas en sus manos y diga: Señor, no tengo, solo me queda esto, pero aquí está. Por eso a la mujer se le preguntó: ¿qué tienes en casa? Yo no tengo muchas cosas. Una vasija con un poquito de aceite. Estaba como sucia la vasija de aceite. Y dice: ¿con eso es suficiente? Con eso basta. Te recomiendo que busques más vasija. Busca vasija y no pocas vasijas. Dios se está presentando aquí como el Dios abundante. Dios está diciendo que aunque esa vasija solamente está sucia, el cielo